Un agresivo cáncer linfático iniciando en su rostro, que llegó al grado de perder hasta sus muebles, llegó a robar medicamentos y si no medicamentos, los recursos para comprarlos. Que según su diagnóstico actual era totalmente necesario entubarla al día siguiente con la intención de esperar a que fuera sana por un milagro o entubarla de aquí a que se muera para que tuviera menos dolor. Suena feo, pero ese fue el diagnóstico. Dios no existe. La fe es una locura, loco. Yo te desafío a que me sanes y a que lo hagas hoy, porque para mí mañana no sirve. Como no me tocaron, volví a abrir los ojos. Y cuando miré, estaban de pie, entre la puerta y la cama, mirándome. Entonces grité, ¡Dios existe! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el primer archivo que abrimos. Voy a contarles la historia de Marta Anders. Marta Anders nació en Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, el 20 de mayo de 1945. Fue en su vida pasada actriz de películas, de la pantalla grande, hizo telenovelas, muchas colaboraciones importantes y llegó a tener también participación en algunos cortometrajes de género pornográfico. Solía ser muy religiosa y también frecuentaba prácticas de ocultismo y prácticas pues de brujería y cosas de ese tipo que están dentro del medio en el que ella se movía. ¿No la van a regañar por salir en el video, señorita? Alberto Anders es el padre de Marta, consejero y alcalde de Vila Velha en su periodo. Se sabe que trabajó arduamente para formar beneficencia enfocados a grupos de niños de calle, madres solteras, ancianas, embarazadas, incluso para protección animal. Esto quiere decir que Marta contó a lo largo de su vida con las influencias de su padre para tener el acceso a diferentes reality shows, concursos de belleza, modelaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no significa que haya comprado sus primeros lugares. Realmente los críticos de su época decían que no existía mujer más hermosa en el mundo que Marta Anders entre los 70s y los 90s, según sus críticos. Por otro lado, la fama, fortuna y belleza de Marta, pues como bien sabrán, provocó algunas reacciones, celos, envidias, brujerías, cosas negativas, cosas que pasan cuando una persona tiene éxito en la vida. Y todo esto debido a que a lo largo de su carrera rara vez se registraron fracasos. Si tú googleas el nombre artístico Marta Anders vas a encontrar que nunca hubo algo que en su historia fuera negativo hasta este punto. Su belleza y fama y todo por otro lado también significó que tuviera muchos pretendientes en muchas ocasiones que querían cosas serias y pretendientes que solamente se veían atraídos por su fama y su fortuna. Esto la llevó a tener su primer matrimonio fallido, que no duró tanto. Posteriormente tuvo otro matrimonio que tampoco duró tanto, pero en este sí le dejó un hijo, el único hijo de Marta Anders. Se hizo madre justo en el momento que tenía la agenda más llena, tenía contratos firmados, tenía diferentes convenios y cosas por hacer, al mismo tiempo que estaba iniciando su vida como madre soltera. Veamos esta foto es un punto clave en su vida de Marta, fíjense por qué. La última foto de su carrera antes del cáncer que por poco acaba con su vida. Había tomado la silla de superestrella sin siquiera haber tenido competencia entre las mejores modelos y actrices de la época. Su éxito rompió fronteras. Pero, ¿por qué marca esta foto el punto de cambio en su historia? Número 1. Había aceptado la importante invitación de Silvio Santos, ex conductor de TV Globo, para formar parte de la nueva cadena televisiva fundada por él mismo, en la que existía un programa llamado El Show de Silvio Santos, donde tendrían a la famosa actriz y modelo Marta Anders como superestrella invitada especial. Mencionando que dicha fundación y cambio de TV Globo a una cadena independiente, por naturaleza causó mucha polémica, envidias y demás recelos entre excompañeros, exjefes, la competencia e incluso sus entornos se vieron afectados por dichos emprendimientos.
Todo esto fue posible a raíz de que Silvio Santos contaba con toda la experiencia para hacerlo. Señor Bravabel, su nombre original, fue empresario, conductor de televisión y administrador de empresas brasileño, dueño de Grupo Silvio Santos. Número 2. Protagonizaría a la famosa actriz y modelo estadounidense Marilyn Monroe en una película que narraría la vida y trayecto de la hermosa Monroe, ya que, añadido a todo su éxito y belleza, tenemos su enorme parecido con la antes mencionada Marilyn Monroe. Mi parecido con Marilyn Monroe incluso me dio un super plus para que me eligieran para la telenovela Oh Well Amado TV Globo, comentó Marta. Todo iba tan de maravilla como suena, hasta que en la primera mitad del año 1975, frente al espejo, Marta detectó que le había salido una pequeña espinilla o algo similar en la mejilla izquierda, cosa que no le causaba comezón, picazón, dolor ni ninguna molestia, al menos en ese momento. La verdadera preocupación de Marta y de su equipo inició cuando notaron que verdaderamente no se trataba de una simple espinilla, sino que era un tumor en crecimiento continuo, el cual llegó a tener el tamaño de un huevo de gallina para posteriormente abrir la carne y salir al exterior. El tumor empezó a salir. Para esto, Marta ya se encontraba visitando todo tipo de hospitales, doctores, médicos, curanderos, hechiceros, brujos y de todo lo que tenía a su alcance y conocimiento, buscando una respuesta de, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué de repente salió así? Sintió algo solamente como un pinchazo, como un piquete de mosco, de ahí vio la espinilla y después resultó en cáncer. En su último lugar de búsqueda, esperando ya noticias que le dijeran de qué se trataba, ocurrió la triste escena donde todo el personal médico, enfermeras y todo lo que había ahí se reunieron junto a la cama de Marta Anders para darle el diagnóstico final que habían encontrado. Se reunieron todos como si tuvieran que ser forzosamente testigos del caso de Marta o algo así. Pero bueno, para algo tendría que ser. En ese momento le dijeron que después de sus últimos análisis, su diagnóstico médico arrojaba un agresivo cáncer linfático iniciando en su rostro, a lo que los médicos acreditaron solamente tenía una esperanza mínima de 3 meses de vida. Después de escuchar su trágico diagnóstico, sin fuerzas, absorbida por el dolor físico que le causaba el cáncer, su primer y más grande deseo era y fue ver a su hijo. La segunda, quizás nunca haber existido. Así habría evitado hacer sufrir tanto a su familia, dejar a un hijo del cual su padre nunca se hizo cargo, y ahora huérfano de madre, y lógicamente, todo el sufrimiento físico que llevaba cargado por el cáncer. Al convertirse todo esto en noticia, muy rápidamente sus contratos fueron cancelados, sus lugares fueron ocupados, la silla de superestrella no demoró mucho tiempo vacía y al mismo tiempo sus personajes tomaron otros protagonistas. Fue descendiendo muy rápidamente de todos los tops de belleza, fama, poder. Rápidamente Marta Anders desapareció de las coronas, desapareció de los titulares, desapareció del medio. Empezó a ir tan mal, gastando toda su fortuna en la búsqueda de tratamientos, traslados, doctores, etcétera, que llegó al grado de perder hasta sus muebles, llegó a robar medicamentos y si no medicamentos, los recursos para comprarlos. En su búsqueda ella se aferraba cada vez más y más a vivir a causa de su hijo. Sin embargo, el cáncer no le perdonaba. El cáncer avanzaba continuamente, esa burbuja reventó la piel, el tumor creció expuesto, formó el primer nódulo cancerígeno expuesto en el rostro. En otras narrativas que busqué y encontré acerca de Marta, ella misma contó que había ocasiones que para salir de su cuarto, de su casa, tenía que cubrirse como con un sombrero gigante porque si no llegaban las aves a quererle picotear cómo tenía la carne ahí. Las segregaciones le escurrían hasta el cuello con partes de piel. Su tumor creció tanto, hasta 10 centímetros expuesto en el rostro del ojo izquierdo. Su boca se estiró tanto que llegó casi a la altura de la oreja izquierda, o sea, su rostro totalmente desfigurado. Con las ruinas de su fortuna, con lo último que le quedaba, le fue dado un cuarto en la Santa Casa de Misericordia por unos cuantos meses en lo que moría. Su más grande dolor empezó en febrero de 1977, cuando una tarde en la Casa de Misericordia, el mismo personal médico que se reunió para darle su diagnóstico final, se había vuelto a reunir para comentarle la actualización de su estatus médico, que según su diagnóstico actual era totalmente necesario entubarla al día siguiente con la intención de esperar a que fuera sana por un milagro, o entubarla de aquí a que se muera para que tuviera menos dolor. Suena feo, pero ese fue el diagnóstico.
Con todo el dolor del mundo, Marta Anders se despidió de su hijo a distancia, no le quedaba de otra. Escribió una carta en la que le pidió que le llevara una rosa en su cumpleaños, en cada fecha importante, en Navidad, en Año Nuevo y en algunas fechas de su cultura brasileña que tienen ellos en mucho valor, solamente para que siempre recordara a su madre y nunca lo olvidara. En ese momento los dos más grandes deseos de Marta eran que su hijo estuviera bien y el segundo nunca haber existido. Y fue todo. Marta Anders, la mujer más bella de Brasil y el mundo en su época, la top de todas las telenovelas, la superestrella de la pantalla grande y la pantalla chica, ahora se estaba muriendo de cáncer, desfigurada del rostro en la Santa Casa de Misericordia de Río de Janeiro, Brasil, en 1977. Con todo su cansancio físico, dolor, con todo lo que el cáncer lleva y conlleva y con todo lo que pasaba por su mente, en su último intento por estar bien, por conseguir algo que le cambiara quizás su realidad, retó a Dios. Con lo que me quedaba de fuerzas, decidí desafiar a Dios y di un grito. Y existe un Dios que me esté escuchando. Marta Anders explotó. Era la primera vez que habló a lo desconocido, sin saber verdaderamente a quién o a quiénes, o si incluso estaba siendo escuchada por alguien mientras invocaba, pues, a lo desconocido. Ella levantó su mano y con lo último que le quedó de fuerzas dijo: Dios no existe. La fe es una locura, locos. ¿Quién cree que si ese Dios existe permite tanto sufrimiento en mí? Escúchame. Si de verdad existe ese Dios al que todos llaman creador del universo, de los cielos y de la tierra, si de verdad existe, si me escuchas, yo te desafío a que me sanes y a que lo hagas hoy, porque para mí mañana no sirve. Fueron las palabras que Marta dijo. Después de eso lloró hasta quedar dormida. Durante la madrugada, en medio de un sueño profundo, algo la despertó y la obligó a mantenerse sentada en su cama de reposo. Cuando Marta, medio dormida, logró ver un poco a través de las vendas, notó que se encontraba en algún lugar externo a la tierra. Describió ella misma el lugar como un tipo de cubículo de metal muy blanco y muy grande, con destellos de luz inmensa y con mucha gente vestida de blanco trabajando y moviéndose allí. Entre todos ellos un varón sobresalía, no por guapo, ni por alto, ni por esto, ni por el otro, sino por el simple hecho de estar ahí. Él transmitía una paz que era irreconocible para el conocimiento de Marta. Cuando Marta se hizo consciente de que en aquel extraño lugar no sentía ningún tipo de dolor, cansancio, agonía o nada de lo que físicamente estaba sintiendo en ese momento, pensó y asumió que estaba soñando. Y más cuando supo que aquel varón que sobresalía era el supuesto hijo de Dios, ella dijo: estoy en un sueño. Mientras ella observaba el mover de todos los que se encontraban ahí, de repente sintió como una descarga eléctrica, como un shock, una radiación, algo tan fuerte en el cuerpo que la paralizaba y la dejaba inmóvil y sin poder hablar, pero sin ningún tipo de dolor, incomodidad ni nada, sino con una sensación extrañamente agradable. Entonces entendió que no estaba soñando. Después de esa primer descarga, ella entendió que lo que estaba pasando era efectivamente por el reto que había hecho a Dios. Después de la segunda descarga, ella solo gritó: Señor, perdóname, esto es porque te reté. Te prometo que si me sanas y me dejas vivir de nuevo en la tierra, yo voy a defender y predicar tu verdad hasta el último día de vida. El varón ni le respondió, ni reaccionó, ni siquiera la miró. Lo único que hizo fue descargar la tercera vez sobre su cuerpo aquella extraña energía, la cual la azotó, la mandó bruscamente hasta la cama de su habitación una vez más. Cayó agresivamente nuevamente en su cama con un estruendo que fue audible incluso en el mundo físico. Todo el personal que estaba dentro de la Santa Casa de Misericordia corrió al cuarto de Marta, incluidos algunos pacientes también, porque pues fue algo que llamó la atención, como pocas veces algo llamaba la atención en un lugar así. A lo que Marta solamente contestó que todo bien y siguió durmiendo. Por la mañana, al escuchar el abrir de las puertas del lugar y notar el encendido de las luces, se sentó en la cama de reposo sin ánimos de hablar ni discutir. Colaboró extendiendo sus brazos para agilizar el proceso, pero al paso de un rato nadie la había tocado aún. Ni le habían hablado, ni se le habían acercado, ni los buenos días, hola, ni nada. Todos los que 3 meses atrás se habían reunido para dictarle médicamente sus últimos 3 meses de vida, ahora estaban todos boquiabiertos y congelados por lo que miraban.
A causa de la reacción de todos ellos, Marta pasó la mano por su rostro, sintiendo nada de dolor y tocando lo vacío de sus vendas donde se suponía que estaba un tumor en crecimiento. Al quitar las manos de su rostro después de tocar y sentir nada sino un rostro normal, quita las manos y sus vendas cayeron de su cara, de su cabeza, así igual que como cayeron las vendas de Sansón en aquella ocasión, ella comentó. Como no me tocaron, volví a abrir los ojos. Y cuando miré, estaban de pie, entre la puerta y la cama, mirándome, atemorizados. Me pasé la mano por la nariz y por la boca, por donde estaba el tumor. Entonces grité, ¡Dios existe! Marta Anders, la exactriz, exmodelo desahuciada por cáncer linfático en el rostro, estaba totalmente sana. Su rostro había vuelto a la normalidad, su hermosura, labios, todo en orden, la vista del ojo izquierdo totalmente recuperada, el ojo derecho intacto, todo su rostro en orden como si hubiera sido una mujer sana siempre. La ciencia y todos los médicos a su alrededor que conocían de su caso tacharon esto como una remisión espontánea del cáncer, un caso prácticamente imposible. En fin, diga lo que diga la ciencia, Marta Anders hasta el día de hoy sigue cumpliendo su palabra y la promesa que él hizo a Dios después de retarlo, que iba a defender, a publicar su palabra y a vivir para él. Hasta el día de hoy ella se convirtió en escritora, tiene un blog personal donde comparte sus experiencias tan inusuales y fuera de lo común. Tiene su página de Facebook también, que les voy a dejar por ahí en comentarios por si gustan seguirla, buscarla para que vean que todo esto que les cuento es verdad. De igual manera trabaja como expositora, da conferencias, es predicadora y es cristiana evangélica protestante de la Iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos. Ese mismo que la sanó del cáncer terminal que le estaba quitando la vida. En lo personal siempre Marta, desde que yo leí su historia, desde que empecé a ver de qué se trataba, me pareció una mujer como con mucho conocimiento y de un espíritu muy despierto. Ya una vez que empecé a leer más, sí me doy cuenta que efectivamente formó parte de un negocio muy pesado en el mundo, negocio mismo del dinero, la fama, la música, el poder, la belleza, películas, actuación, cosa que ha sido muy analizada por diferentes canales, diferentes personas, diferentes analíticos como para Fantástico, Dross Roxanne, lo de Javi, cosas por el estilo. Cosas que todo mundo sabemos que tienen que ver con ocultismo, con cosas de muchas cosas malas, raras y peligrosas. Sin embargo, el testimonio de Marta realmente me saca de mis casillas cuando el atractivo principal de la historia es saber cómo un ser humano retó a Dios. Pues aún así yo considero que a pesar de todo lo que leí y encontré respecto a Marta, se me hace increíble la resistencia y el dolor tan grande que tuvo que experimentar, todo lo que aguantó, porque fueron 2 años de agonía horribles. Sin embargo, quien no habla, Dios no lo escucha. Si nos basamos en lo que dice la Biblia literalmente, hay una parte en la que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Pero ¿cómo es esto? A través de la confesión. ¿A quién? A Dios. Y para eso tienes que creer que Dios existe y que va a hacer esto que Él promete. Por otro lado, siempre he creído que el ser humano está en el punto más crítico para conocer a Dios cuando está en el lecho de muerte o cuando está cerca de algo similar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marta Anders, ella misma dice y relata cómo buscó por tantos lugares, buscó por tantos medios, magias, cosas por el estilo, pero nunca hubo un registro en el cual ella le diera la apertura a la creencia de Dios. Ella simplemente buscó lo que ella conocía, lo que ella sabía por el medio del mundo en el que ella se movía, de lo que ella sabía. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaba en el lecho de muerte usó conectar con Dios de la forma que haya sido y fue donde Dios actuó. Entonces, ¿crees que si ella hubiera pensado en acudir a Dios antes de todo esto, su historia hubiese sido diferente? Yo creo también que Dios tiene sus elegidos en la tierra, a los cuales ya tiene con ciertas cosas, planes y situaciones predestinadas a ocurrir en su vida temporal, sí o sí, las cuales van a dar como resultado pues grandes instrumentos en la tierra, como es ella misma. Porque entonces, entendiendo la actitud y lo que Marta hace hoy en día, comprendo que cada detalle de su historia fue parte del mismo propósito. ¿Por qué? Porque si todo eso no hubiera pasado, pues incluso hoy no tuviéramos un testimonio ni un tema de qué estar hablando. Creo que también esa es la intención que Dios tenía por medio de Marta, por medio de ella, pues difundir lo que pasó en su vida.
Simplemente para mí es imposible adoptar la creencia de que una remisión automática espontánea del cáncer ocurrió en Marta. Suponiendo que de la noche a la mañana todo cambió y que amaneció sin cáncer, el cáncer simplemente dijo, ya me harté, me voy de aquí, no lo hago más. ¿Y cómo explicamos que la carne que estaba abierta, todo lo que estaba en carne viva y todo lo que estaba sangrante sanó al momento? Porque las vendas estaban totalmente limpias, todo su rostro volvió a su lugar original, la boca volvió a su lugar, el ojo izquierdo recuperó la vista como sanidad adicional, como parte de lo que pasó automáticamente de la nada, porque sí, yo no lo creo. Para mí el caso Anders es y seguirá siendo un vivo testimonio de la veracidad de que Dios existe. Porque Marta no ocupó ningún tipo de religión, no ocupó un mediador, no ocupó un cura, papa, sacerdote, pastor, nada. Es más, ni siquiera ocupó tener fe, porque ella no conocía ni siquiera si Dios existía. Y esto lo confesó cuando en la mañana de su sanidad, lo primero que gritó fue, Dios existe. Pues a final de cuentas con esto entendemos que aquel ser supremo que creó los cielos y la tierra realmente está disponible 24/7 para nosotros. Él conoce nuestras necesidades, sabe perfectamente lo que necesitamos y lo que necesitamos también que venga de Él. Él lo sabe, simplemente hace falta que le demos a Él el lugar y la oportunidad y la apertura de venir y obrar en nuestras vidas. ¿O qué? ¿Piensas también que todos tenemos que tocar fondo como lo hizo Marta Anders? No lo creo. Repito, no lo creo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya gustado. Y dime, ¿crees que hubiese sido diferente la historia si ella hubiera conectado antes con Dios? Muchas gracias por todo, yo soy Edo Aguilera y esto fue Archivo X. Nos vemos en la próxima con el nuevo caso. Bye. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, este es el primer video. No, hay. ¿Dónde se me olvidó, no? ¿Porque la saqué? ¿Pero en las manos? ¿Ah, sí?